Social, Osvaldo Overa, ministro para el Proceso Social del Trabajo, el nombre exacto del ministerio. Ahora, Osvaldo, el salario, más allá del salario mínimo, los trabajadores que no ganan salario mínimo, bueno, también sienten el impacto de la crisis. Y aunque se diga que automáticamente al elevar el salario mínimo los otros suben como por arte de magia, no siempre es así. Incluso hay trabajadores administrativos que se quejan de que en muchos casos los trabajadores que reciben, los trabajadores, digamos, operativos propiamente dicho, terminan ganando más que ellos, ¿no? Sí, fíjate, en la administración pública que en un momento determinado se dio eso, ya lo resolvimos. En el sentido de que avanza la escala. No solamente se decreta el aumento del salario mínimo, sino la misma proporción, bajo los elementos técnicos, lo hace el ministerio, se eleva toda la escala de tal manera de mantener los niveles de diferenciación entre un cargo y otro. Entonces podemos decir que en la administración pública hay un aumento general de salario. En el caso del sector privado sí se abarca fundamentalmente el salario mínimo. Y ahí es donde hemos hecho mayor énfasis en el sentido de la discusión de los contratos colectivos, de la necesidad de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Pero si hay una parte afectada, vamos a llamarlo así, que no lo abarca de manera directa. Sin embargo, en el sector privado regularmente son más los niveles profesionales que, bueno, está la negociación de manera directa para poder compensar la calidad del trabajo, la capacidad de trabajo que se tiene. Y siempre es bueno señalar, David, porque a veces lo podemos ver fuera de contexto. En época de crisis, regularmente las recetas del Fondo Monetario Internacional y las políticas globales que se aplican en capitalismo, ¿cuáles son? Es precisamente la reducción de los trabajadores, el despido masivo, paralizar los niveles de sueldo, la congelación de salarios, es la disminución de la seguridad social. Es bueno señalar que este aumento también abarca a los pensionados y los jubilados. Y lo vemos en España, en medio de la crisis, esos fueron los resultados, perdiendo la vivienda. ¿Qué ocurre aquí en Venezuela? A pesar de la crisis económica, a pesar de que haya disminuido nuestro ingreso de más de 3.000 millones de dólares a 70 millones de dólares, una cifra bien importante, aumentamos el salario mínimo, se discuten las contrataciones colectivas, se mantiene la seguridad social y al contrario, se avanza con la incorporación de campesinos, pescadores y otros sectores. Se construye vivienda, estamos ahorita en el plan vivienda obrera. Es la diferencia. Ahora, entre eso los se dos paga sistemas. con dinero inorgánico, como dicen algunos, que se emiten billetes en el Banco Central y... No, afortunadamente, aquí hubo unos niveles de ingresos bien importantes donde se tomaron los niveles y vamos a llamarlo así, las reservas fundamentales. En muchos casos en bolívares. Tenemos el grave problema desde el punto de vista de las divisas. Tomamos, también hubo otras medidas. Un ejemplo, la compensación en el ajuste del precio de la gasolina iba destinado, y así lo señaló el presidente Nicolás Maduro, en el sentido que iba dirigido precisamente a todas las políticas sociales, a las misiones barrio adentro, a las misiones madre del barrio, mantener precisamente todo lo que es la política desde el punto de vista social. Pero es bueno compararlo porque en muchos casos la solución, lo vemos en Argentina, en medio de la llegada de Ben Macri, la primera decisión que toma es lanzar a cientos de miles de argentinos a la calle de la administración pública. Aquí aumentamos el salario. Es la diferencia entre dos sistemas. Uno, el nuestro, que consideramos el hombre y la mujer como un elemento fundamental y protegemos el trabajo y protegemos, con las medidas, con los recursos, los pocos o muchos que tenemos, mantener la política desde este punto de vista social. Osvaldo, nos preguntaban, y durante todo el fin de semana cuando supieron los trabajadores de Corpoelego que tú venías para acá, pues me han llenado el Twitter de mensajes. Pregúntale sobre el contrato colectivo de los trabajadores de Corpoelego que tienen 6 años sin contrato colectivo. Y de eso conversábamos. Me decías que a ti también te han mandado mensajes en cuanto al programa VAS, ¿no? ¿Por qué se demora tanto la discusión del contrato colectivo? ¿Cómo es que el Ministerio del Trabajo permite que una empresa del Estado no discuta el contrato colectivo en 6 años? No, fíjate, primero hay que ubicar, tú que conoces bien ese medio, sabe que para discutir el contrato colectivo primero hay que presentarlo. A lo mejor hubo una demora en la presentación del contrato colectivo. Después ¿De parte del sindicato? De parte de la federación, pero no solamente eso. Pero 6 años. No tanto así. Al contrario, presentaron 2 proyectos por problemas internos, por discusiones internas.
Entonces se llamó primero al proceso de unificación, un solo contrato colectivo que afortunadamente se logró y a partir de ahí se comenzó el debate, la discusión de la contratación colectiva. Ya podemos decir que más del 98% de los elementos del debate que se ha tenido, que ha durado alrededor de un año, realmente el proceso de discusión, que no se justifica, que creo que ha sido demasiado largo en esa propuesta y contrapropuesta que se presente. Afortunadamente ya hay una propuesta concreta, estamos culminando lo que es la revisión desde el punto de vista económico y el anuncio que podemos dar con toda seguridad es que muy pronto los trabajadores y las trabajadoras del sector eléctrico van a gozar de su contrato colectivo como los gozan los petroleros, los petroquímicos. ¿Muy pronto cuánto? ¿Cuánto tiempo? Pronto. Necesitamos culminar el estudio económico, la factibilidad, porque uno de los compromisos que sí tenemos es que contrato que se firme, contrato que se cumpla. No como en muchos casos, yo recuerdo, yo que vengo del movimiento sindical, nosotros teníamos en la Cuarta República la pelea para la discusión del contrato colectivo. Después que logramos el contrato colectivo para que se cumpliera. Y en tercer lugar, siempre por la deuda que regularmente se ha acumulado. Tú que eres ministro del Trabajo y vienes de ser dirigente sindical, Osvaldo, estuviste en la Simón Bolívar, en Ataucibo. ¿Cómo se puede discutir hoy en día una cláusula económica? Por ejemplo, el salario, los aumentos salariales, las compensaciones, digamos, en medio de una situación inflacionaria tan complicada como la que tenemos. O sea, ¿qué le ofrece el patrono Estado al trabajador para asegurar que su salario en el tiempo se preserve? Sí, fíjate, aquí hemos... Más que su salario, su poder adquisitivo. Aquí hemos tenido una experiencia bien importante en el sentido de no solamente ir a la discusión de salario, que regularmente se debe hacer, sino también lo que hemos llamado el salario social, como yo te decía, la política habitacional, la política desde este punto de vista de lo que hemos llamado el mercado obrero, llevar producto a la fábrica. Incluso en la administración pública vamos a hacer una especie de prueba piloto, incluso con el descuento en nómina, de tal manera que buscamos los elementos necesarios para seguir compensando el poder adquisitivo y mantener la suma de felicidad. Ahora, volviendo al caso de Corpoelec, que no solamente fueron por esos elementos, es bueno recordar que ahí habían alrededor de 15 empresas, 17, más de 30 sindicatos, y hay un proceso de unificación de lo que eran las condiciones. Un ejemplo que tenía empresas como la Electricidad de Caracas o como Cadafe, muy diferente a empresas privadas de allá de Margarita, con unas condiciones muy diferentes. Entonces, no es un contrato regularmente normal de una empresa, sino que tiene unas condiciones particulares y eso es lo que ha permitido o ha obligado a una diferenciación. Hay trabajadores de ERCA que tienen unas condiciones muy buenas como contrato colectivo, como condición de ellos, pero no era lo mismo que los trabajadores eléctricos de un ejemplo de Maracaibo. Es parte de lo que hemos venido discutiendo en esa contratación colectiva. Vamos a hablar un poco de la estabilidad laboral, eso lo vamos a hacer retorno, Osvaldo. Vamos a hablar un poco de la estabilidad laboral, inamovilidad versus estabilidad laboral, un tema que es muy importante para las empresas y por supuesto para los trabajadores.